quería saber un poco cómo participó en el guión, qué decir, qué es las aportaciones concretas en el argumento, en el guión, decir, cómo trabajó con Charles Shepard, con Wim Wenders, decir, que nos explique un poco cuál es su intervención dentro de toda la construcción de la historia. He's asking about your participation in the film, right. in the building up the story, your work with Sam Shepard, with Wim Wenders. What was exactly your input? Basically, I came in after the first 11 minutes of the film were shot. Because I go to the office to meet Wim, who had just come back from Texas from shooting. And I say, "How did it go?" And he says, and I say, "Okay, what's up, Wim?" Okay? He says, "We have this great mystery at the beginning of the movie. Harry Dean wanders in off the desert. Then I don't know what happens next." So he asked me to help write, and I would write the movie 2 weeks ahead of the shoot. And we were shooting in sequence. We had to. Bien, dice que él se unió al equipo de la película, él llegó después de que ya se hubiesen rodado los primeros 11 minutos de la película. Y él fue directamente a la oficina y se encontró allí con Wim Wenders, que acababa de volver de Texas, donde había estado rodando la película, y le preguntó, ¿qué tal? Y Wim Wenders le contestó con el gruñido que habéis oído. Y le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y Wenders le dijo, pues mira, tenemos un misterio enorme al principio de la película. Harry desaparece en el desierto, se adentra en el desierto, pero no sabemos qué hacer a partir de ahí. Y entonces ahí es donde entró él y ayudó a escribir el resto de la historia. Iban escribiendo, llevaban como en el proceso de escritura del guión, llevaban 2 semanas por delante del proceso de rodaje. Y tuvieron que, en consecuencia, hacer el rodaje de forma secuencial, cronológicamente, según se iba escribiendo el guión. Okay. And I think, so we shot and I wrote 2 weeks ahead of the shoot, say. And I think the movie feels like, when you watch it, it's figuring out what happens next. Entonces, como dice, él escribía con 2 semanas de antelación al rodaje y la película tiene un poco esa atmósfera de intentar resolver qué es lo que va a seguir pasando en la película. The movie is a search. Por lo tanto, la película es una búsqueda. And once we started with me writing, at dinner one night, Wim said, Y después de que él empezase a ponerse a escribir, una noche, en una cena, Wim Wenders le dijo, "The audience doesn't know the end of the movie when they go into the movie house." Le dijo, el público no conoce el final de la película cuando entran en el cine. Not fair for us to know the end of the movie either. Y no es justo que nosotros sepamos el final. No tenemos que saberlo tampoco. Okay. Yeah. Thank you, think. Yeah? Ya, pues nada. Yeah? Yeah? Hay preguntas. Lady? I'd like to know what were the major problems you encountered in writing the movie, and how did you deal with them in the writing process?
La pregunta sobre cuáles fueron los principales problemas, las principales dificultades que tuvo a la hora de escribir el guión, si es que tuvo estas dificultades. One problem. I did not know how to write the last line of the film. Un problema, dice, no sabía cómo escribir la última frase de la película. So we're shooting, yes. We were shooting with Hunter and Natasha, and I'm in the next room going like, how do I, you know? Así es que estaban filmando, estaban rodando con Hunter y Natasha, y él estaba en la habitación de al lado, desesperado, intentando escribir esta And frase. Vim comes running around the corner, and he says, Hunter just wrote the last line. You don't have to do it. Y entonces Vim llegó al sitio donde estaba él y le dice, no te preocupes, Hunter acaba de decir la última frase, no tienes que escribirla. Yeah. Good line, too. Y era una frase You'll see at estupenda. the end of the film. Ya la veréis al final de la película. ¿Alguna pregunta más? No? Mm-hmm. Okay, this is a question that has, she says, is not related to the film, but she would like to know your opinion about whether cinema that is projected onto a big screen is an endangered activity. Do you think it's at risk due to the, in comparison with other film formats, internet, etc.? No. I think because the audience is fragmented, they go and choose how they want to experience the movie. And as long as there's a theater like this, people are going to go. Yeah. Dice que no, porque el público está fragmentado y entonces pueden escoger, cada uno puede escoger el modo en el que prefieren experimentar la película. Y dice que mientras existan salas de proyección como esta, pues seguirá existiendo el cine proyectado en la gran pantalla. Yeah. The word is movie going. Mm-hmm. So you want to go. Dice que la actividad, el nombre de la actividad es ir al cine. Y el verbo ir ahí es importante. Ahora, que disfruten de la película, que seguro que es una maravilla, y para los que no lo conocen, es un gran descubrimiento. Gracias.